Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera que por favor me acompañen con la copia de la Escritura al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar con la ayuda del Señor en el capítulo 20. Vamos a leer los 12 primeros versículos. Hechos capítulo 20, del 1 al 12. Si ya lo tiene, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El Señor bendiga su palabra, hermanos, y esta va a ser la porción de las Escrituras que, con la ayuda del Señor, como les digo, vamos a meditar para nuestra escuela dominical. Lo que podemos ver es que en este capítulo 20 el Espíritu Santo continúa a nosotros enseñándonos acerca del ministerio del apóstol Pablo. Debemos recordar los peligros en los que tuvieron que enfrentarse los misioneros en la ciudad de Éfeso, que está registrado en el capítulo anterior, el capítulo 19. Ahí también se nos habla del gran alboroto que hubo por causa de la predicación de la palabra de Dios, que confrontaba los pecados de una sociedad, una ciudad que estaba sumergida en la idolatría. Y esa idolatría pues conllevaba inclusive a actos morales con sus propios cuerpos, como ya habíamos estudiado nosotros la situación de idolatría en la que se encontraba pues la ciudad de Éfeso, en el templo de Diana, las cosas inmorales o la forma inmoral como es que ellos daban adoración a esa Diana, que se conocía pues como la diosa de la fertilidad no solamente del campo para producir fruto, sino también de la fertilidad humana. Entonces ya podemos imaginar, hermanos, todas las atrocidades que se hacían en esa adoración. Y es que esa era la forma como es que estaba viviendo la ciudad de Éfeso antes que llegue el Evangelio. Era una ciudad completamente corrompida, aún en la adoración a sus dioses falsos. Era una ciudad que a partir de esa idolatría también hacían comercios, como nosotros vemos también como se hace en Perú y en otros lugares donde pues la idolatría católica es bastante pronunciada. Por ejemplo, aquí vemos que en el mes de octubre principalmente existe un comercio abundante en el centro de Lima, que comienzan, podemos decir, desde estatuillas chiquitas de yeso hasta la venta de turrones, todo por la adoración falsa a un falso Señor de los milagros. Entonces podemos imaginar que allá también existía lo mismo.
había lo mismo. Había un comercio tremendamente lucrativo que partía desde los templecillos chiquitos que se hacía a Diana hasta otra clase de imágenes que también se forjaban en metal. Y aquí vemos pues que cuando llega el Evangelio, o habíamos visto, inmediatamente pues existe una oposición, es normal, porque es la luz confrontando las tinieblas, y las tinieblas aborrecen la luz porque la luz expone sus obras que son malas. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero también nosotros vemos de que la predicación del Evangelio tuvo sus frutos. La palabra que Pablo predicó no regresó vacía, sino que por la misericordia del Señor se concedió la salvación a muchos ciudadanos, muchos habitantes de aquella ciudad en Éfeso. Y tanto así de que reconocemos pues que había una ciudad, Éfeso, que tenía una iglesia que había sido plantada a partir de la predicación de los apóstoles. Y esto nos enseña, hermanos, que el Evangelio no se trata de un poder que hace algunos cambios o hace algunas correcciones, ¿no? Como a veces podemos decir que se nos malogra el automóvil y se malogró una pieza, de repente se malogró el arrancador, pero todavía el motor está bueno, ¿no? Entonces lo único que hay que cambiar es el arrancador y poner uno que esté funcionando y todo camina bien. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es cambiar el arrancador. Si es que nosotros podemos hacer una analogía del corazón con el motor de un vehículo, no es hacer unas cuantas enmendaduras en el corazón. El Evangelio no hace eso. El Evangelio quita ese motor y pone uno completamente nuevo. No es un arreglo por partes, no es un arreglo gradual tampoco, porque el Señor no va quitando trozos de un corazón de piedra y va poniendo en ese corazón de piedra algunas porciones de corazón de carne, y así gradualmente va haciendo un nuevo nacimiento. No, el Señor quita todo ese corazón de piedra y quita todo y pone todo un corazón de carne. Entonces el nuevo nacimiento no es alargado, no es un nuevo nacimiento en procesos, en partes, sino que el nuevo nacimiento es pasar de muerte a pasar a vida. En el medio, ¿qué hay? Pues no hay nada. No hay nada, así tampoco puede haber nada en el Evangelio. Por eso es que el Evangelio no hace algunas correcciones en las vidas de los redimidos, sino que es un poder que obra desde adentro, desde el corazón del cual pues fluyen los principios. Y esos principios hacen que el creyente tenga actos que se pueden identificar con la justicia, con la verdad, con la rectitud, con la equidad, con todo lo que los principios bíblicos enseñan. Este cambio que nosotros hablamos que hace el Evangelio tuvo como consecuencia que aquellos que estaban viviendo en ese pecado de idolatría vieran pues que se estaban apartando de ahí. Esos hermanos, una vez que habían sufrido, habían abandonado esa práctica de la idolatría, lo habían abandonado al 100%. Ese abandono estaba trayendo pérdidas estaba trayendo a aquellos pues que vivían del pecado del prójimo, porque ellos estaban viviendo del pecado del prójimo, así como vemos de que aún, hermanos, cuando usted visita en el centro de Lima esos lugares donde se venden esa imagen del falso Señor de los Milagros, de las falsas vírgenes, ¿sabe qué cosa va a encontrar allí? Y yo estaba notando hace no mucho tiempo que pasé por ahí, que también leen las cartas. Ahí también están los avisos de que así como le venden un Cristo crucificado, también hay un aviso donde le leen las cartas. Le hacen amarres y todas esas cosas. Es algo que es terrible, porque la idolatría pues es como un cáncer, y un cáncer que se generaliza por todo el cuerpo hasta matarlo. Es lo mismo, la consecuencia fue la misma con los hermanos en Éfeso. Ellos abandonaron la idolatría, abandonaron el pecado, y esto pues trajo reducción a las ganancias de esos hombres. Inmediatamente ellos dijeron, bueno, nuestro beneficio personal se está viendo afectado a partir de la predicación del Evangelio. Entonces el Evangelio es malo y tenemos que combatir
el evangelio, y a todo aquel que predique el evangelio es enemigo. Por eso podemos compararlo con las predicaciones que hacía George Whitefield en sus días también, allá en Bristol, en Inglaterra. Ellos también, los pobladores de esas ciudades donde Whitefield predicaba, se oponían al evangelio porque se cerraban, hermanos, todos esos antros de corrupción, de perdición, y veían pues aquellos dueños o propietarios, ¿no?, de esos lugares una disminución en sus ganancias. Por eso es que ellos alentaban también a los mineros a que agarrar piedras y apedrearlo a Whitefield. Pero Dios fue muy bueno y le concedió avivamiento en esas ciudades por medio de la predicación de este siervo del Señor. Pero todo esto, hermanos, hacía pues que sea odiado el evangelio y sean odiados aquellos que predican el evangelio y todas sus doctrinas. Entonces, a pesar de estas actitudes de agresión física contra los predicadores de la verdad, en ese tiempo, hoy día no encontramos una agresión física. Hoy día la persecución no es con una espada que tiene un filo y una empuñadura o un mango. No, hoy día la persecución es de lengua. La persecución se hace por medio de la calumnia, de la mentira, del engaño, pero persecución hay contra aquellos que tienen una posición definida en cuanto a las Escrituras, contra aquellos que quieren caminar, hermanos, como la Escritura ordena, por el camino angosto, en justicia, en rectitud, en verdad, y que predican de esa manera. Aquellos que han experimentado el poder del Evangelio, aquellos que han sido los objetos del amor de Dios y que fueron trasladados de esa vida de pecado, donde amaban el pecado, y fueron trasladados a una vida de luz, y se dan cuenta de que ahora su corazón aborrece lo que antes amaban. Ellos son los que cuentan o predican el evangelio de una forma experimental, pues ellos son aborrecidos, porque vivimos en días donde pues ahora hay un cristianismo sin una necesidad de una conversión. Se le llama cristiano aún a aquellos que todavía permanecen en tinieblas. Y tristemente también muchos predican todavía tinieblas, hermanos, desde sus púlpitos. Pero lo que vemos nosotros es agresión física en la iglesia primitiva. Pero también notamos la determinación y el valor de los apóstoles para continuar adelante en ese encargo que el Señor había dado a los apóstoles. En 1 Corintios 9:16 podemos ver nosotros cuál era la actitud del apóstol Pablo y también de aquellos que le acompañaban en esa misión. La Escritura dice en ese versículo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. A pesar de la persecución, a pesar que la vida está en peligro, a pesar de la calumnia, a pesar de tantas cosas que nosotros encontramos aún en nuestros días contra aquellos que predican el evangelio claramente, directamente y sin ningún temor, pues vemos que a pesar de todo eso, el creyente, el predicador, el pastor aprobado por Dios dice: me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo no predicare el evangelio y sus doctrinas. El pasaje que hemos leído nos habla pues de la actividad misionera del apóstol y de los hermanos que lo acompañaban. Notemos nosotros diferentes ciudades que se mencionan en este contexto. Se habla de Macedonia, se habla de Grecia. Cuando se habla de Grecia, habla de Corintio, Siria, Troas, Filipos, y sin lugar a dudas, Pablo estaba entregado de lleno a su ministerio, un ministerio, hermanos, que es sumamente agotador y además peligroso en sus días. Todavía hay ciudades, hay países donde es peligroso predicar el evangelio, países donde el comunismo está, por ejemplo, ¿no? En países donde la religión musulmana es predominante y es peligroso. Nosotros ahora vemos de que en China ya es prácticamente perseguido con la muerte a todos aquellos que son cristianos. Pero el Señor pone todavía en el corazón de sus misioneros el ir y predicar el evangelio en esos lugares que son peligrosos. Pero vemos que también es un trabajo agotador.
Salir, hermanos, a predicar el evangelio es llevar carga. Bueno sería que uno llegue en un helicóptero, predique el evangelio y se vaya. Acuérdese que en esos días no hay helicóptero, no había aviones. Y aún en nuestro país, por ejemplo, hay sitios donde a veces uno tiene que subir en un autobús y llegar hasta cierto punto, y de ese punto tiene que continuar caminando con bestias, subirse sobre una mula y tener otra mula para llevar todo su equipaje y llegar a un lugar pues que es un poco apartado. Es sumamente agotador salir en un viaje misionero, no es nada fácil. Y lo que podemos ver en nuestro contexto es que Pablo, estando en Macedonia, debió haber visitado las otras iglesias que él también había plantado. Por ejemplo, debió haber visitado la iglesia en Filipos, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Berea, y luego él pasa por Grecia, es decir, él pasa a la iglesia en Corinto. Durante su estadía en Éfeso, Pablo escribe a los corintios, ¿no? Eso lo hemos visto tal vez en algún momento. Y él escribe a los corintios movido por los reportes que le habían hecho llegar acerca de lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Esa iglesia tenía problemas con divisiones, habían también problemas morales que no estaban siendo puestos en disciplina, y también había un desorden en cuanto a la cena del Señor. Pero luego vemos que Pablo escribe otra epístola. Es decir, entre lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, 1 de Corintios y 2 de Corintios, Pablo escribe otra epístola, una segunda epístola, que se pierde. Y finalmente después él escribe pues lo que nosotros conocemos como la segunda carta que escribe Pablo a los corintios. Pero hay una carta que se pierde, hermanos, y la misma escritura nos lo enseña, nos lo relata, ¿no? Respecto a esta carta que se pierde, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, en el versículo 2, versículos 3 y 4, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y precisamente esta carta, esta epístola que se perdió, pues tiene diferentes nombres en la teología. Algunos le llaman la carta de la angustia, otros le llaman la epístola de las lágrimas. En 2 de Corintios capítulo 7, 8 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. En 2 de Corintios también 7, 12, habla también Pablo de esta carta. Él escribe: así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Eso es lo que se habla, hermanos, de esta carta que se extravía. Entonces podemos decir que Pablo escribe a los corintios 3 epístolas. 2 de ellas forman parte del canon bíblico y una se pierde. Se pierde la que escribió entre 1 y 2 de Corintios. Y esta carta, cuando se extravía, pues se extravía también por la providencia de Dios. Cuando estudiamos pues un poco lo que es las escrituras, nos damos cuentas ahí de que ellas han sido conservadas por la providencia del Señor. Dios actuó de una forma milagrosa para preservar todos los libros que nosotros conocemos ahora como la Escritura, tanto la Escritura del Antiguo Testamento como la Escritura del Nuevo Testamento. Y hay que hacer una separación, en esta parte yo quisiera hacer una separación también entre lo que es la autoridad apostólica y el canon del Nuevo Testamento. Hay una diferencia ahí entre la autoridad apostólica y el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento. La carta del apóstol Pablo, esta carta de la que estamos hablando que se pierde, esa carta tenía autoridad apostólica. La iglesia debía recibirla.
Y la iglesia debía obedecer todas las instrucciones que el apóstol Pablo estaba dándole a la iglesia en Corinto por medio de ella. Sin embargo, aquella carta perdida no forma parte del canon de las Escrituras. No estaba en el corazón del Señor que esa carta extraviada forme parte del canon del Nuevo Testamento. Y aquí hay que decir, hermanos, que no hay casualidades. Nosotros absolutamente no vemos todo lo que sucede en el mundo por medio de la casualidad, o no lo atribuimos a la casualidad, sino que es Dios obrando cada día las cosas que deben de suceder. Entonces, cuando esta carta se extravía, no es que fue algo que pues se le pasó a alguien y se perdió, o alguien por allí se la olvidó en algún lugar. No, Dios simplemente en su corazón no tenía en su decreto poner esa carta como parte del canon del Nuevo Testamento. Y ahora yo quería transmitirles también la siguiente pregunta. ¿Y qué pasaría, hermanos, si en nuestros días, en este presente tiempo, encontráramos la carta que se extravió, esta carta de la que yo les estoy hablando? ¿Deberíamos incorporarla a las escrituras del Nuevo Testamento? Ya no, porque el Nuevo Testamento está cerrado. ¿Se da cuenta? Entonces puede ser que la encontremos en la providencia de Dios, pero eso tendría ya más un carácter histórico que una autoridad bíblica. No es parte del canon. El canon está cerrado. Ya no pueden haber ninguna inclusión de ningún libro, ninguna inclusión de ningún capítulo, así tampoco se puede retirar ni excluir ningún libro ni ningún capítulo de la Biblia. Esa carta extraviada no forma parte de las Escrituras, aunque haya sido escrita por el apóstol Pablo. Esa carta no fue inspirada por el Espíritu Santo, pero tenía autoridad apostólica para la iglesia. El canon está cerrado, los libros del Nuevo Testamento son 27. El versículo 3 de Hechos 20 que estamos viendo en esta mañana, que dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, por cuanto se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Es decir, después de haber estado allí 3 meses, o sea, después de haber estado en Corinto por 3 meses, el apóstol toma conocimiento de un complot organizado por los judíos para quitarle la vida. Y es algo tremendo, hermanos. Yo siempre me asombro porque lo que estoy observando aquí es que los judíos, quienes tienen las escrituras del Antiguo Testamento, no siguen el mandamiento de Dios en cuanto a preservar la vida, cuando dice no matarás, por ejemplo, ¿no? Tenemos que recordar que ya no hay profetas. Los profetas, el último profeta podemos decir que fue Juan el Bautista, aunque él no escribió ningún libro. Y el último profeta que escribió la escritura en el Antiguo Testamento fue Malaquías. De allí el Señor ya no ha enviado más profetas a Israel, pero ya está también cerrado el canon del Antiguo Testamento, y ahí está la expresión de la persona de Dios llevada a la escritura, el corazón de Dios puesto allí. Y vemos aquí a los judíos tramando la muerte del apóstol Pablo, así como tramaron ellos la muerte del Señor. O sea, es algo, hermanos, que yo me preguntaba y decía, pero ¿qué clase de religión es la que ellos estaban practicando? Definitivamente es una religión completamente distinta a la del Antiguo Testamento. Completamente en la práctica, en el espíritu es diferente. Ellos eran unos profesantes falsos de la religión judía. Ellos eran malos, ellos eran asesinos. Es lo que en la Escritura nos enseña y tenemos que decirlo de esa manera. Y lo que nos enseña también este artículo es que cada día iba a ser más difícil para los apóstoles acercarse a los religiosos judíos para predicarles el Evangelio. Ellos simplemente creían que por medio de sus obras podían ser salvos.
que la salvación se conseguía por medio de obras. Y en la iglesia actual, hermanos, también hay denominaciones que enseñan salvación por obras. Generalmente aquellos que dicen que la salvación se pierde, enseñan salvación por obras. Aquellos que enseñan también la nueva perspectiva en Pablo, enseñan también salvación por obras. Enseñan la justificación por la sola fide, como nosotros entendemos que fue en el tiempo de la Reforma. Pero era más difícil ya predicarle a los judíos. Ellos ya le habían puesto a Pablo una sentencia de muerte. Querían matarlo. Y era evidente que Pablo ya no podía arriesgarse a predicarles a ellos en sus sinagogas. Por eso es que él se estaba yendo a los gentiles. Pero aún y todo vemos a los judíos que aunque Pablo ya no predicaba en esa sinagoga, ellos querían matarlo para que no predique tampoco a los gentiles. En Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esa es la vida cristiana, hermanos. Ser aborrecido. O sea, si usted quiere ser 100% cristiano, usted va a ser aborrecido. La única manera en que usted pueda mitigar el aborrecimiento del mundo es que usted sea cristiano 75%. O tal vez que usted sea cristiano un 50%. O tal vez usted puede ser cristiano un 90%. Pero si usted va a ser cristiano un 100%, va a ser aborrecido, va a ser perseguido y van a poner sentencias sobre su cabeza. Pero si uno puede ser cristiano 90%, el otro 10%, ¿qué es? ¿Qué sería el otro 10%? Mundo. Es acceder al mundo, es permitir que el mundo esté todavía en mí en un 10%. Es permitir actividades paganas todavía conmigo, así como Israel, que ellos adoraban al Señor, pero todavía subían a los lugares altos a quemar incienso a los Baales. Esa es la religión que hoy día se procura tener, hermanos. La vida del cristiano 100% es una vida difícil, pero feliz. Difícil, pero feliz. La única forma de ser aceptados por el mundo es quitando la ofensa de la cruz. Algo que ya muchos han hecho, con el propósito de no parecer muy ásperos para el mundo, ni con el profesante falso de la fe cristiana. Pero es algo que nosotros no haremos con la ayuda del Señor. Pablo, una vez que él toma cuenta de esta amenaza contra su vida, él cambia de planes. Él cambia de planes. Y debemos darle gracias a Dios, así como Pablo debió haberle dado gracias a Dios, el poder conocer los planes de quienes acechaban su vida. Nosotros también debemos agradecer al Señor por permitirnos conocer a los malvados de este día y también a sus planes. ¿Por qué? Porque ello nos ayuda a nosotros a corregir nuestros caminos, a corregir nuestras rutas, a separarnos. Con ese conocimiento de las amenazas de su vida, Pablo pues ya no va donde había él decidido primeramente ir, sino que cambia de planes y se va para otro lado. Hermanos, conocer más las actitudes de los corazones de aquellos que son enemigos del Evangelio nos ayuda a rectificar nuestros planes, nuestros caminos, nuestras amistades, nuestras compañías, nuestras uniones. Todo eso, hermano, es realmente una gracia, es una bendición del Señor, esa clase de revelaciones. Ahí en Hechos 20, los versículos del 4 al 6 dicen: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y aquí las Escrituras nos revelan el nombre de aquellos hombres, de esos hermanos en la fe que acompañaron al apóstol Pablo.
a pesar de que juntarse con Pablo era también ponerse uno mismo sentencia de muerte. Era ponerse sentencia de muerte. En la iglesia primitiva, hermanos, imaginemos cuando el cristianismo era perseguido por las autoridades, por los emperadores de Roma, por el ejército romano, por los ciudadanos de Roma también. Yo imagino que debe haber sido muy difícil ir a visitar a un cristiano a la cárcel y llevarle comida o llevarle alimento. Debió haber sido muy difícil. Porque los cristianos apresados podían usarse como cebo para atrapar a otros cristianos. Ser compañero de Pablo, de un hombre que tenía sentencia de muerte, era también poner sobre su propia cabeza la misma sentencia de muerte. Acá leemos pues los nombres de Sópater, Aristarco y Segundo, Gayo y Timoteo, Tíquico y Trófimo. Y falta todavía mencionar en aquella lista el nombre del escritor. ¿Quién era? Lucas. Y falta también incluir el nombre de Tito, que estaba con el apóstol. En total ellos eran como nueve misioneros, apóstoles, que estaban con él. Pero Pablo tenía su corazón puesto en Cristo. Pablo tenía su corazón puesto en el Evangelio. Pero tuvo que cambiar de planes y en ello fue acompañado ¿por quiénes? Por un puñado de hermanos en la fe. Poquitos, ¿verdad? Un puñado, 9 hombres. 9 hombres yendo a predicar el Evangelio bajo la protección del Cristo de la gloria. Y ellos pues tenían también el corazón puesto en Cristo y en el mensaje de corazón, así como Pablo lo tenía. Eran unos hombres que tenían una misma mente, un mismo corazón, un mismo amor al Señor, un mismo temor al Señor y no temor al hombre. Y de la misma forma con nosotros. Siempre aparecen circunstancias en nuestras vidas que nos obligarán por causa de Cristo y por causa de su palabra a cambiar nuestros rumbos. Y algunos nos acompañarán y otros seguirán pues sus propios caminos. El versículo 7 de Hechos 20 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, según este versículo, el cual nos está narrando las actividades de la iglesia primitiva, o la iglesia del primer siglo, tenemos que preguntar algo. ¿Qué día se reunía la iglesia en comunión? ¿Qué día? ¿Qué día? La respuesta es obvia. La iglesia se reunía el primer día de la semana. O sea, la iglesia se reunía en domingo. La iglesia de Cristo se reunía en domingo. Y otra pregunta más. ¿Quién hizo ese cambio? ¿Quién es el que dijo: la iglesia tiene que reunirse el domingo, el primer día de la semana? ¿Quién hizo ese cambio? ¿El Papa romano? El Papa ni existía en esos días. No existía. Hermanos, lo que nosotros podemos ver en este versículo es que la iglesia se reunía para la adoración, para la exposición de la palabra de Dios y para pasar la Santa Cena el día domingo. Acá lo narra. Entonces, aquellas acusaciones de la secta de los adventistas, de que fue el Papa romano quien cambió de sábado para domingo, se cae sola por este versículo. Se cae sola. No ha habido absolutamente ninguna intervención de la secta católica romana en el cristianismo protestante para cambiar de día. No, absolutamente no, hermanos. La iglesia primitiva se reunía en domingo. Ahora bien, también la Escritura nos enseña a nosotros de que Pablo iba los días sábado a la sinagoga, el séptimo día. Pero él iba para congregar, él iba para predicar la palabra, él iba para partir el pan con ellos, él iba para adorar junto con los judíos. No.
Pablo iba el último día de la semana o el día del sábado judío, ¿para qué? Para predicarles el evangelio a los judíos. Pablo no se reunía para tener comunión con ellos. Él lo hacía para debatir las escrituras. Para debatir las escrituras. Para persuadirlos a que se vuelvan a Cristo. O sea, hermanos, este cambio al primer día de la semana es cierto en la Escritura. Nosotros no encontramos un mandamiento directo del apóstol o de alguno de los apóstoles en que diga, a partir de ahora la adoración va a ser el primer día de la semana. Y era evidente, hermanos, de que ese mandamiento no existe para no poner tropiezo a los judíos. Pero se hizo por medio de lo que se conoce como la tradición apostólica. Los apóstoles enseñaron por medio de su conducta qué era lo que la iglesia tenía que hacer. Enseñaron por medio de su conducta cuándo debía adorarse a Cristo. Enseñaban por medio de su conducta dónde y todo lo que tenía que hacerse, o la liturgia en el culto al Señor. Por eso es que hay una gran diferencia entre el sábado judío y el día del Señor cristiano. Porque la Escritura le llama el día del Señor al primer día de la semana. Es distinto al día del Señor cuando Él vuelva por segunda vez para hacer juicio. Ese también es considerado como el día del Señor. Pero es considerado, hermanos, el día del Señor, el día en que nosotros, como creyentes, nos reunimos para celebrar la resurrección de Cristo. Eso lo encontramos aquí en la Escritura. Tenemos que reunirnos para adorar al Señor. Y mire bien, para adorar al Señor el primer día de la semana. Porque allí celebramos su victoria sobre la muerte. Eso es lo que la Escritura nos manda a celebrar por medio de la tradición apostólica, la cual vemos en este y otros pasajes de las Escrituras del Nuevo Testamento. Y por ejemplo vemos la Biblia nunca nos manda por medio de nada a celebrar el nacimiento del Señor. ¿O sí? Eso es una tradición humana, eso no está en la Escritura. Y es más, esto de celebrar el nacimiento del Señor tiene orígenes paganos, si usted lo estudia. Y debe ser rechazado por todo creyente. La Escritura nos manda a celebrar la resurrección de Cristo. Su muerte, su resurrección, su victoria sobre la muerte, y porque por medio de su resurrección Él completa también nuestra redención. Si la Biblia es la palabra de Dios y es autoritativa, debe ser obedecida, y por ella aprendemos a quién debemos celebrar o dar servicio. Homenaje también le llama la Escritura. Si usted lo comienza a ver un poco más en el griego, le llama dar homenaje al Señor. Un servicio, un culto. ¿A quién se le debe dar? Solamente a Dios, a Cristo. A Dios por medio de Cristo. ¿Y cuándo debemos celebrarlo? El primer día de la semana. ¿Y de qué manera debemos celebrarlo? Es la forma como debemos de guardar el día del Señor o el cuarto mandamiento. El Señor nos ha dicho a nosotros todo eso por medio de su palabra escrita. Hay una parte de nuestra lectura que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Hay una persona en particular que nos llama pues la atención, y su nombre es Eutico. Eutico. Y aquí, hermanos, hay podemos decir un par de opiniones que son diferentes en cuanto a la edad de Eutico. ¿Qué edad tendría Eutico? Algunos piensan de que esa palabra griega, joven, también se aplicaba para alguien que tenía entre 8 y 14 años de edad. Pero otros dicen que esa palabra joven es para alguien que era menor de 40 años, joven. Acuérdense, hermanos, que un adulto ya se conocía como un adulto, podemos decir, en la cultura judía a partir de los 30 años. Acá en Perú fue un tiempo hasta los 21. En el 21 te daban pues tu DNI. Luego bajó a los 18 y pues si siguen así las cosas van a tener ya DNI, o mayoría de edad van a querer ponerla a los 12 años tal vez, ¿no? Bueno, pero existe esa división de opiniones en que se trataba de que de alguien que tenía 14 años, entre 8 y 14 años, pero otros dicen no, tenía hasta 40 años, pero la Biblia nos dice que era alguien joven. En Hechos 20, versículos 9 y 10 dice:
y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Hermanos, ya hemos hablado acerca de la preparación previa en nuestras casas para venir al servicio. La idea es de que nosotros, si sabemos que vamos a estar el día del Señor aquí, pues debemos hacer ciertos preparativos desde el día anterior. Y parte de esos preparativos habíamos visto que era pues la hora en que nosotros vamos a dormir. Si yo necesito dormir 8 horas para estar bien y necesito levantarme a las 6 de la mañana para prepararme y llegar a la iglesia de manera puntual, entonces yo retrocedo el reloj y digo, bueno, si a las 6 de la mañana tengo que levantarme, 10 de la noche ya debo estar dormido. Pero si yo sé que necesito 8 horas y me duermo a las 3 de la mañana, hermanos, voy a llegar a la iglesia a dormir. Voy a llegar a la iglesia a dormir. Como yo les decía, ¿no? En alguna oportunidad también, pues, hermano, yo hasta había pensado poner una hamaca porque pues había alguien que venía a dormir, se ponía sus lentes para el sol y así acostado. Yo no sabía si estaba muerto como Eutico, porque ni se movía. Era un sueño tan profundo, hermanos, y era que se quedaba pues despierto hasta las 3, 4 de la mañana y venía aquí a dormir. Eso es una ofensa al Señor. Es una ofensa al Señor. Eso no lo haríamos nosotros si es que el presidente nos dice, tienes que venir a conversar conmigo. ¿Alguien iría y se dormiría delante del presidente? Yo creo que nadie, por respeto al presidente, estaríamos más bien preparándonos el día anterior, como habíamos meditado en esa oportunidad. Entonces, la preparación debe comenzar pues desde la noche anterior al culto. ¿Por qué se durmió Eutico? Bueno, hermanos, la escritura no nos lo dice, pero el versículo 8 dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Tal vez esas lámparas emitían una especie de gas, quizás, que le causó sueño a Eutico. Pero eso también es difícil de poder sostener porque esas lámparas también no hicieron dormir a todos. Es algo, ¿no? Porque hay algunos que pues dicen, no, se durmió porque esas lámparas no respiraba el olor del petróleo, ¿no? Del combustible y se quedaba dormido. Bueno, ¿y por qué no se durmieron todos? No, eso es difícil de sostener. ¿Por qué se durmió Eutico? No lo sabemos. La Biblia solamente nos dice que cayó muerto desde el tercer piso. Hermano, usted imagine, estamos aquí en el primer piso. Usted imagínese que estamos acá y de repente alguien cae ahí del tercer piso, allí afuera. Hermanos, debe ser una cosa horrible ver que alguien se caiga así, ¿no? Pero hay que recordar que él estaba muerto, él cayó y murió en el acto. Es lo que la escritura nos da a entender. Y Lucas estaba allí, Lucas era médico, o sea, a él no le podían engañar. Eutico estaba muerto allí. La escritura nos habla solamente de este joven que se había quedado dormido. No nos dice que la cuarta parte de la iglesia había caído también en los brazos de Morfeo. Solamente este joven. Y esto, hermanos, debió haber sido, como le digo, una escena chocante para todos, para el pastor, para los hermanos que estaban congregados y especialmente para la familia de ese joven. Este acontecimiento debió haber interrumpido la predicación de Pablo. Pues yo le digo, imagínense una persona que cae ahí al piso desde el tercer piso. Desde el sonido de la caída es algo feo, es algo horrible golpearse duramente contra el concreto, contra el piso. O sea, desde allí, hermanos, yo creo que debe haber sido un ruido horrible y más horrible los gritos que habían seguramente dado a aquellos que estaban desesperados en ese momento. Algunos comentaristas crueles, que yo no creo que sean cristianos, procurando negar pues los milagros del apóstol, afirman que por las palabras mismas del apóstol, Eutico no estaba muerto. Pero la Biblia dice que cayó muerto. Lo que pasa es de que Pablo en el versículo 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo.
Algo tremendo, hermanos. Pero aquí no hay ninguna contradicción, porque tenemos que recordar las palabras del Señor Jesucristo en situaciones donde Él trataba con algunos que ya estaban muertos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 24, hablando de la hija de Jairo, les dijo: apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Él. Así dice la Escritura. En Juan capítulo 11, versículo 11, aquí está hablando de Lázaro. Dice la palabra de Dios: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Pero Lázaro ya estaba muerto, ya hiede, decía su hermano, está podrido. Pero hay un pasaje que debe llamarnos a la reflexión. Y es, hermanos, tal vez el tiempo en que nosotros recordemos esto, que está ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Versículos 28 y 29, dice la palabra del Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí habla de la venida de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por un tiempo, hermanos, los apóstoles llevaron con ellos las señales de su apostolado. Ellos sanaban a los enfermos con la imposición de sus manos. Hemos leído que aún las prendas del apóstol eran llevadas como pañitos que sanaban también a aquellos que estaban enfermos. Resucitaban también los apóstoles aquellos que vemos como ahora que estaban muertos, pero hubo otras circunstancias en que aquellas señales ya habían terminado, ya no eran hechas por los apóstoles. Por ejemplo, cuando Timoteo estaba enfermo del estómago, Pablo no le impuso las manos para que quede sano de esa enfermedad, sino le dijo: bebe un poco de vino, no estés tomando el agua cruda, el agua de ese que no es potable, tienes que tomarla con vino. Pero vemos que las Escrituras pues también a nosotros nos hablan de una resurrección diferente. Aquí vemos que el apóstol Pablo resucita a este joven que se había caído. Vemos que el Señor resucita a Lázaro. También vimos que el Señor resucita a la hija de Jairo. Pero hay otra resurrección, la cual debe de también llamar nuestra atención ahora que estamos hablando de esto. Efesios 2:1 habla de una resurrección distinta y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Una vez yo escuché de un pastor que él decía, y yo ya les he comentado a ustedes, de que el que nace una vez, muere dos veces. El que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una sola vez. ¿Cómo es eso? Parece una pregunta así de truco, ¿no? Una triqui, una pregunta media, ¿cómo? Un trabalenguas. Hermanos, nosotros cuando nacemos una sola vez, morimos dos veces. El primer nacimiento que tenemos es un nacimiento físico. Por eso estamos aquí, hemos nacido, hemos salido del vientre de nuestras mamás y eso es un nacimiento, hemos nacido una vez. Pero si morimos con ese nacimiento, morimos dos veces. Morimos físicamente y también morimos espiritualmente. Muere nuestro cuerpo que va a la tumba y muere eternamente nuestra alma en el infierno. No estoy hablando de aniquilamiento, sino que la muerte es separación. Nuestra alma vivirá separada de Dios en un lugar que se llama infierno. Al que nace una sola vez, muere dos veces. Pero el que nace dos veces, muere una sola vez.
nació físicamente, pero nació de nuevo. Por eso es que la Escritura dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos hablando de el nacimiento físico más el nacimiento espiritual. El que ha nacido 2 veces muere una sola vez. Muere en su cuerpo, porque su alma estará viva todavía. Vivirá por siempre al lado del Señor de la gloria para adorarle, adorar su nombre, bendecirle por toda la eternidad. Eso es lo que yo aprendí hace muchos años por la gracia del Señor y le comparto también ahora que estamos viendo de una resurrección. Todos aquellos que fueron resucitados en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento, ellos también murieron. Ellos también murieron. Pero acuérdese, algunos posiblemente murieron 2 veces porque no nacieron 2 veces. El versículo 11 y 12 de Hechos 20 nos dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Hermanos, la palabra de Dios es para consolación. Es para consolación. Algún día moriremos. Algún día vamos a morir, hermanos. Todos vamos a morir. Pero también algún día vamos a resucitar todos. Todos vamos a resucitar de entre los muertos. Como dice la Biblia, algunos van a resucitar para morir en el infierno, otros van a resucitar para vida en el cielo. Esa es la resurrección que importa. Esa es la resurrección que importa. Y dependiendo de cómo es que hemos escogido vivir nuestra vida aquí, dependerá también la forma en que nosotros vamos a resucitar. Dependiendo en qué camino es que hemos caminado nuestra vida, va a depender también el destino final de nuestras almas. Si hemos caminado por el camino angosto, si hemos entrado por la puerta estrecha, nos espera el camino que va a conducirnos hacia la vida eterna. Acuérdese usted de peregrino. Pero si aún nosotros persistimos en caminar en el camino ancho, hermanos, ese es el camino que conduce a la muerte. Para terminar, en Juan 11, versículo 25, yo quisiera leer, la Escritura dice: Jesús dijo, o le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar.